Estamos aquí delante de ti para oír lo que tú tengas que decirnos, Señor amado. Atamos toda obra y toda fuerza de perturbación y sea tu bendición bendita, gloriosa y poderosa sobre la vida de todos mis amados hermanos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Seguimos hablando algo más acerca de la fe. Mientras hablábamos ayer, me parece, o la última, a veces voy perdiendo la cantidad de reuniones que tenemos, veníamos hablando, ¿no es cierto?, del cuidado de la fe, de que necesitamos una fe sana, porque con una fe enferma, ¿a dónde vamos a ir a parar? Más en este tiempo. Ahora es vital que los hermanos sean sanos en la fe, que la fe vaya creciendo, y hay otro aspecto más también que yo lo mencioné y me quedé tildado cuando yo mismo lo dije, me quedé pensando y dije lo voy a estudiar y lo voy a mirar. O sea, el peor cuadro que podemos llegar a tener es la de una fe muerta. Y bueno, después yo seguí hablando y quedé, y esta mañana temprano cuando me levanté me fui a la carta de Santiago y estuve mirando este pasaje en el capítulo 2, verso 26, que dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces pensé, ¿a dónde vamos a ir a parar con una fe muerta? El justo vive por la fe, el cristiano vive por la certeza y la convicción de las cosas que Dios prometió, que no ve ni tiene, pero que está convencido que va a ver y que va a tener. Si de alguna manera el cristiano pierde esa certeza, pierde esa convicción por la muerte de la fe, ¿a dónde va a ir a parar su salvación? Volvemos de vuelta a lo que Dios nos viene hablando siempre. Es terrible tener una salvación inicial gloriosa y una salvación final trágica. Ese es el tema que nos viene ocupando todos estos días de reuniones, y la clave, el secreto, está en la fe. Tenemos que tener muchísimo, que por algo llama Pedro preciosísima fe, y añade más preciosa que el oro. Una fe viva o una fe muerta. ¿Cuál es la diferencia entre la fe viva y la fe muerta? El mismo pasaje lo dice: la existencia o la ausencia de obras. Marca la diferencia entre una fe viva y una fe muerta. Por eso dice: como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Dos aspectos: una fe viva o una fe muerta. ¿Cuál es la diferencia entre la fe viva y la fe muerta? La presencia o la ausencia de las obras. Yo pienso que Santiago también, cuando escribe esta carta, sabiendo lo que había dicho Pablo, que el hombre es justificado por la fe sin obras, tiene presente que la fe no fue útil para creer, la fe se mantuvo en las pruebas, en las tribulaciones, porque todavía estamos acá. La fe tiene que crecer, pero ahora nos añade Santiago de que esa fe que no fue útil para creer, esa fe que se mantuvo bajo las presiones, esa fe que estuvo creciendo, ahora es el tiempo de que se manifieste. Ahora es el tiempo de que esa fe se manifieste en obras. Y dice el verso 14 de este mismo capítulo, dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Tremendo el tema. O sea, tremendo en cuanto a la relación que tiene con todo lo que Dios nos venía hablando. Y las respuestas son negativas las dos. O sea, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? De nada. ¿Podrá la fe salvarle? No. Entonces, cuidado. Porque no está hablando de obras humanas que le agregamos a la fe. Está hablando de obras de la fe, que es muy diferente. Una cosa son las obras humanas, que uno puede decir: yo ayudo, yo fui, yo le di. Pero otra cosa son las obras de la fe. Y acá está hablando no de las obras que se le añaden a la fe, sino que está hablando pura y específicamente de las obras de la fe. Ahora bien, dice: hermano mío, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Evidentemente cae por decantación la respuesta. Parece que no. Y si nosotros decimos no, ¿qué pasa cuando Cristo venga? O cuando todo esto termine, ¿a dónde vamos a parar? ¿Porque me aprovecha una fe muerta? No. ¿Me puede salvar una fe que no produce obras? No.
¿Y entonces el destino cuál es? Ahora bien, ¿a qué llama obras? Lo dicen los versos siguientes, versos 15 y 16. Dice, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id calentados en paz y saciados, pero no le das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Vuelve al tema de la fe. Así también la fe, si no tiene obra, está muerta en sí misma. La diferencia entre una fe viva y una fe muerta, las obras. ¿A qué llama obras? A la actitud que nosotros tenemos frente a la necesidad del otro. Acá da un ejemplo hipotético de lo que puede ser un ejemplo de necesidad, porque en este caso los hermanos estaban pasando este tipo de necesidades, estaban realizando colectas en otras iglesias para poder suplir la necesidad de los hermanos que estaban en Jerusalén, pero acá, da un ejemplo de necesidad, pero la necesidad abarca todo lo que si usted se puede imaginar que nosotros podamos suplir. La necesidad representa un vacío que solo lo puede llenar lo que la causó. Por ejemplo, si hablamos del ser humano, tiene una tremenda necesidad, tiene un tremendo vacío que solo lo puede llenar la presencia de Dios. Y para que esa necesidad sea suplida, depende mucho del trabajo que nosotros hacemos, principalmente evangelistas y eso, hablando de la gente que está afuera. Habla la Biblia de la necesidad del ser humano, de la necesidad de los hermanos. Acá da un ejemplo, no puede dar todos los ejemplos. Da un ejemplo para que nosotros podamos comprender cuáles son las obras de la fe. A la iglesia se le ha dado lo que al mundo se le quitó. Por eso dice el título sobre la cruz estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Significa que los hebreos rechazaron a Cristo y Cristo era la perfección de su religión. Los griegos buscaban sabiduría, Jesús era la perfección de la sabiduría y lo rechazaron. Los romanos querían mostrar la verdadera justicia al mundo, Jesús era la perfección de la justicia y lo crucificaron. Entonces para Dios murió la religión de los hombres, la justicia de los hombres y la sabiduría de los hombres para Dios murió. Rechazaron la verdadera religión, la verdadera sabiduría y la verdadera justicia. El mundo lo rechazó y Dios se lo da a la iglesia. La iglesia es poseedora de la verdadera religión, de la verdadera justicia y de la verdadera sabiduría. Tomemos solamente el ejemplo de la verdadera religión. No hablemos ahora de la verdadera justicia o de la verdadera sabiduría. Tomemos el ejemplo de la verdadera religión, porque justamente Santiago habla de esto también en el capítulo 1, en el verso 26, dice, si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Los lengua larga, aquellos cuya lengua pasea la tierra, le sacan el cuero a todo el mundo, dice, la religión es vana. ¿Y a dónde va a ir a parar con una religión vana? Vana es que no sirve. Y luego añade, la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Síntesis, en realidad, ¿cuál es la verdadera religión? Nuestra respuesta frente a la necesidad del otro y nuestra postura frente al mundo. ¿A qué llamamos mundo? Al sistema ateo que gobierna a las personas que no tienen en cuenta a Dios en las cosas que hacen, sabiendo que Dios existe porque la creación le está diciendo que Dios existe. Juan dice, cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Cómo podemos tener amistad con un sistema de esa naturaleza? Una de las cosas que se viene en la ley de género que están, ya me parece que hay colegios que ¿hay colegios que enseñan ya la ley de género? ¿Vos que estás trabajando en un colegio? Educación, y abordan eso, bueno, o sea que ya está. Nosotros decimos, se viene eso. Trastorna, o sea, ¿qué decisión puede tomar un chico de 10, 11, 12 años? ¿Qué decisión puede tomar? Ninguna, si tiene que estar con los padres en la niñez. En la adolescencia, ¿qué decisión pueden tomar?
pero importantes ninguna, tiene que estar con los padres los adolescentes. Un ser humano no es un animal. El animal la cría está con la hembra 6 meses, 7 meses y se va, pero el ser humano no es un animal. El ser humano necesita crecer su niñez, desarrollar su adolescencia teniendo la figura del padre, el rol de la madre dentro de una familia para que termine siendo a los 20 años aproximadamente un hombre o una mujer de bien y tome las decisiones más importantes de la vida, que es formar una familia y agarrar un trabajo. ¿Qué decisión puede tomar un chico acerca de su sexualidad teniendo 9, 10, 11 años? Inclusive prevé, ¿no es cierto?, que se pueden operar y cambiar de sexo. Y si después hacen eso, cuando tengan 20 y 22 años, dicen, no, yo quiero ser lo que fui cuando nací. ¿Cómo lo arregla? ¿Quién repara semejante daño? Cuando estamos hablando de suplir la necesidad, estamos viendo de este sistema lo que daña, porque no aprueban tener en cuenta a Dios. A ellos no les importa lo que Dios dice, pero saben que Dios existe porque la creación le predica que Dios existe. ¿Qué amistad podemos tener nosotros con eso? Decíamos, no sé si fue ayer o antes de ayer, acerca para explicarlo de una manera sencilla, la comida puede ser un Dios, la bebida, un vicio puede ser un Dios, la fama puede ser un Dios, el dinero puede ser un Dios, el placer sexual puede ser un Dios. ¿Cuál es nuestra postura frente a eso? Y la comida para nosotros no es un Dios, pero comemos. La bebida para nosotros tampoco es un Dios, pero bebemos. El dinero para nosotros no es un Dios, pero lo usamos. La fama para nosotros no es un Dios, pero somos conocidos. El placer sexual para nosotros no es un Dios, pero estamos casados, nuestros hombres tienen mujeres y nuestras mujeres tienen hombres. Una cosa es que nosotros sepamos el uso de todo lo que Dios ha dado. Y otra cosa es que transformemos algo de eso en un Dios. Dios es Dios. Para nosotros Dios es el que creó, formó, hizo todas las cosas. Bendito sea su nombre. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos están llenos de su gloria, su misericordia cubre toda la tierra. Eso es Dios. Un cuadro de fútbol no es Dios, no es mi vida, Cristo es mi vida. Y guardarse sin mancha del mundo es eso, es nuestra postura frente a esas cosas. No es tan difícil, no es tan difícil. Ser amigo del mundo muestra el espanto y la situación espantosa en la que está la vida espiritual de la persona. Ser amigo del mundo muestra la espantosa relación con el Creador que tiene el que es amigo del mundo. Por el contrario, manifestar nuestra postura frente al sistema diabólico del mundo en lo que acabamos de explicar en esto es sencillo, muestra que nuestra fe está viva. Ustedes no toman café, no toman vino, ustedes no juegan un partido así, nosotros jugamos, pero no competimos. Esa es la diferencia. Nosotros jugamos. Yo juego un partido de las cartas, vení, vamos a jugar, vamos a apostar. No, yo juego, no apuesto. ¿Podemos jugar un partido del fútbol con los chicos? Seguro. Pero nos divertimos, jugamos, no competimos, ni insultamos. Esa es la diferencia. En el mundo, ¿cómo es? Muy diferente de la postura que nosotros tenemos frente a esto. Te maldijo, pero nosotros no devolvemos maldición por maldición. Dijo que te va a hacer, nosotros no amenazamos. Pero es injusto lo que te está pasando. Voy a presentar mi causa delante de Dios. Eso es una fe viva. Eso es una fe viva. Explicado sencillo. Esa es nuestra postura frente al sistema del mundo. Eso es una fe viva. Por eso dice, si alguno dice que tiene fe y no tiene obra, o sea, no digas que tenés, ya Santiago dice, ya no digamos más que tenés fe. Yo soy una persona que tengo mucha fe, mi fe es, no digas que tenés fe. Mostrá que tenés fe por las obras que haces. Así dice el verso 18. Pero alguno dice, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, yo no te digo que tengo fe, yo te muestro mis obras para que te des cuenta que tengo fe. De nada vale decir si no podemos mostrar.
Esa es nuestra postura frente al sistema del mundo. Y todavía podemos, mientras vamos creciendo, ir perfeccionando otras cositas que por ahí tienen que ver con la moda. Ya lo hemos hablado también. Lo hemos hablado también. ¿Qué es en un caballero? La elegancia. Dios dice, honroso es al varón cortarse el cabello, honrosos a la mujer dejarse el cabello largo. Y nosotros estamos de acuerdo con Dios. Listo, punto. El diablo se vestía de cornerina, de topacio, se vestía de la mejor ropa, el tipo se vestía con elegancia. Ahora le hace comprar a la gente los vaqueros todos rotos, andrajosos, como si estarían en el infierno. Nosotros no estamos de acuerdo con ese sistema. Una persona no vale por la marca del pantalón que tiene. La persona vale por lo que tiene en su corazón. No estamos de acuerdo con eso. No, pero viste las pilchas que tiene, la marca que usa tiene plata. ¿Qué me importa a mí que tenga por ahí? Es una basura de persona. A mí me interesa lo que tiene adentro de su corazón. Ese es nuestro principio, esa es nuestra posición. La persona no vale por lo que tiene en el bolsillo, la persona vale por lo que tiene en el corazón. Y con eso nuestros jóvenes aventajan, pero por kilómetros, a los que no conocen a Dios. Eso muestra que la fe está viva. La verdadera religión es esa, nuestra postura frente al sistema del mundo y nuestra respuesta frente a la necesidad. Y Santiago establece una relación. Establece una relación entre la fe que decimos tener y nuestra respuesta frente a la necesidad del otro. En el capítulo 1, verso 27 dice, la religión verdadera es esta, suplir las necesidades que tiene algo y nuestra postura frente al mundo. Luego en el capítulo 2, versos 15 y 16 dice, y si a un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, vamos a estar orando a Dios para que Dios te provea, mi hermano, lo que te falta, y si lo podemos dar, ¿cómo decir que tenés amor de Dios y que tenés fe? Si por ahí podés suplir. Veo que hay hermanos que dicen, ¿cómo puede ser? El pastor no se da cuenta que este pibe no tiene zapatillas. ¿Vos te diste cuenta que el pibe no tiene zapatillas? Sí, si te diste cuenta vos es porque Dios te mostró a vos. ¿Y cuál es tu respuesta frente a la necesidad que viste? ¿Tirarle el bolso a otro? Porque si yo veo que un hermano tiene la zapatilla rota, yo le puedo comprar un par de zapatillas. Yo no me voy a empobrecer por comprar un par de zapatillas. Al contrario, yo lo hice, lo he hecho. Y no solamente ver que un hermano no tenía suela en las zapatillas, sino que mandé a comprarle zapatillas y medias. Porque la necesidad la vi yo. No le dije a otro que pasaba, che, fíjate, ¿no te das cuenta que el hermano no tiene zapatillas? Comprarle un par de zapatillas. Y si yo vi la necesidad. ¿Cuál es mi respuesta frente a la necesidad del otro? Mi respuesta. No mirar a ver qué hace el pastor, no, mi respuesta. Porque si yo lo vi, es porque Dios me lo mostró a mí. ¿Amén? Da este ejemplo, pero le decía, esto es un ejemplo hipotético, pero habla de cualquier tipo de necesidad. Por ejemplo, más adelante pone de ejemplo en el verso 25, asimismo también Rahab la ramera fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros hebreos y los mandó por otro camino. Otro ejemplo de necesidad. Por eso decíamos, es un ejemplo hipotético, es cualquier necesidad. Acá estaba Jericó, amurallada, el pueblo de Israel por tomar Jericó, estaban a punto de caer los muros de Jericó, y entre los habitantes de Canaán había una mujer que era ramera, que se llamaba Rahab, una mujer ramera, acá lo dice la Biblia, una mujer prostituta, que se dio cuenta en su corazón. Eso a veces rompe todos los moldes, rompe todos los esquemas, porque ¿cómo puede ser que una buena y una gran señora no se haya dado cuenta de lo que una ramera se dio cuenta? Alguien puede decir, parece como que les gustan las rameras y las mujeres como la gente no. Vamos a la palabra de Dios. Acá dice que es una ramera la que se dio cuenta. Y las otras grandes mujeres, ¿cómo no se dieron cuenta? Los otros grandes hombres que dicen, yo no robo, no mato, no le hago mal a nadie, ¿cómo no se dieron cuenta? Que el verdadero Dios era el Dios de los hebreos. ¿Cómo se dio cuenta que su Dios hasta hoy es su vientre, pero ahora no quiere que sea más su Dios su vientre, sino que quiere que su Dios sea el Dios de los hebreos? Y vio una necesidad en los espías hebreos. Los espías hebreos tenían una necesidad. Si el rey lo agarra, los decapita. Y ella arriesgó su vida para proteger a los espías hebreos, mandándolo por otro camino. Y ahí ella cuenta, en la historia del Antiguo Testamento,
que sabe y se da cuenta que el Dios de Israel es el verdadero Dios y que el Dios que ellos tienen es falso. Salvaron sus vidas los espías y llevaron la novedad. Cuando llegaron a Josué, llegaron con la novedad. Entonces dieron orden de que cuando caigan los muros de Jericó y la ciudad sea destruida, que tengan mucho cuidado con esa mujer ramera. Me la tienen que cuidar y la tienen que rescatar. ¿Por qué? Porque por su acción puso en riesgo su vida, salvando a los mensajeros de Dios. Y así fue. Cayeron los muros de Jericó, una mortandad impresionante. En el Antiguo Testamento era así. Israel toma la ciudad, pero los oficiales se encargan de rescatar la vida de Rahab y de su familia. Ella es añadida al pueblo de Dios, adopta al Dios de Israel como su Dios y curiosamente aparece nuevamente acá Rahab en San Mateo, capítulo 1, verso 4, dice, Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró a Ruth, de Ruth a Obed y Obed a Isaí, e Isaí engendró al gran rey David, bla, 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 dice, del cual nació Jesús llamado el Cristo. Ya no dice más ramera, dice Rahab, era ramera, su Dios era su vientre, pero en un momento, en una acción de fe, se dio cuenta que el verdadero Dios va mucho más allá de lo que ella pensaba. Y da un ejemplo de cómo una fe que produjo una obra supliendo una necesidad en la obra de Dios, una fe viva le dio vida a ella que estaba muerta en sus delitos y pecados. Y aparece acá, ¿no es cierto?, formando parte de la genealogía del nacimiento del gran rey David, del cual después vino Cristo. Gloria a Dios. Antes de ayer les contaba, tuve una charla larga con el intendente y justamente hablando de la necesidad, sale el tema, ¿no es cierto?, de cuál puede ser la necesidad más grande o principal de un distrito. Y bueno, uno decía una cosa, otro decía otra, pero después, ¿no es cierto?, llegamos a la conclusión que la necesidad más grande de un distrito es la educación. ¿Por qué? Porque cuando se educa a un chico, se lo capacita para que luego de educado pueda tomar una mejor decisión que le ponga un buen rumbo a su vida. Eso hace la educación. Significa que suplir esta necesidad de educación es como ir a la raíz de la solución de un montón de problemas que la calle y la ignorancia van a generar. Pues la ignorancia es el peor enemigo del hombre. Y la ignorancia se combate con educación. Entonces es tremendísimamente importante suplir esa necesidad de educación, porque suplida esa necesidad automáticamente por decantación se arreglan un montón de cosas. Porque un chico que es educado, un chico que es enseñado, después vio que la vida es un paquete de decisiones. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos estamos tomando decisiones. Y hay decisiones que son irrelevantes, que son sencillas, pero hay decisiones que marcan el rumbo de una vida. Y cuando hay educación, siempre vas a saber estar capacitado para tomar mejores decisiones. Ahora vamos nosotros a la palabra de Dios. En Filipenses capítulo 1, verso 9, el apóstol Pablo, también preocupado por suplir esta necesidad, dice así: esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. En realidad le está diciendo, llenos de amor, añadan ciencia y conocimiento, porque él sabe que el conocimiento envanece, pero el conocimiento sumergido en el amor cambia muchísimo las cosas. Él se había ocupado de que los hermanos estén llenos del Espíritu Santo, se había ocupado de que los hermanos estén llenos de la presencia de Dios.
Había suplido la primera necesidad más grande de que la presencia de Dios esté en el corazón del cristiano, que el amor de Dios esté en el corazón del cristiano. Ahora sigue habiendo más necesidad. Que ese amor abunde en educación, en ciencia y en todo conocimiento. ¿Para qué? Para que de todas las cosas buenas que puedan aprobar, aprueban lo mejor, dice. Dice así: esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. O sea que de un montón de cosas, cuando uno está lleno del amor de Dios y añade conocimiento y ciencia al amor de Dios, está totalmente capacitado para poder elegir de todo lo bueno lo mejor. ¿Y cuál va a ser el rumbo de la vida de alguien? Y mire Pablo cómo muestra una fe viva, pidiendo a Dios en oración que esté supliendo, sabiendo que los hermanos tenían amor de Dios en su corazón. Él seguía preocupado por la necesidad del otro, pidiéndole a Dios que le añada a los hermanos educación, ciencia y conocimiento al amor que ya tenían. Eso muestra que Pablo tiene una fe viva. Cuando nosotros vemos que casi no oramos y que cuando oramos, oramos solamente por nuestras necesidades y nunca tenemos el anhelo o el deseo de orar para que Dios pueda suplir la necesidad de otro, eso también está mostrando el estado de nuestra fe. Y hoy, vigilar el estado de nuestra fe para nosotros es una cuestión vital o mortal. Eso es una fe viva. Nosotros los ministros, dice, fueron puestos para que apóstoles, pastores, evangelistas, maestros, profetas, puestos para el perfeccionamiento de los santos. Significa que hay una tremenda necesidad. El perfeccionamiento de los hermanos es una necesidad tremenda. Y un ministro que no trabaja para el perfeccionamiento de la fe de los hermanos tiene un gran problema de su fe. Si está ocupado solamente de sus cosas, mirando sus quehaceres, mirando lo que le interesa, lo que es personal, lo que le conviene, lo que no le conviene, evidentemente hay un gran problema de fe. Porque no es esa la razón por la cual Dios constituye a alguien de ministro. Acá mismo también tenemos algún pastor, algún evangelista, todo que no hemos podido contar nunca para ninguna tarea, porque no están. Y oramos a Dios que puedan tomar conciencia de esto. ¿Por qué? Porque los ministerios están puestos para pedir, para suplir una necesidad, cuando en otros lugares solamente están puestos para ver qué pueden pedir. Entonces ahí hay un problema tremendo de fe. Que se ve que Dios no quiere que nosotros tengamos. Porque, mis amados hermanos, una fe muerta habla de una ausencia de amor, que es lo que hace ver la necesidad. Y una ineficacia de la fe, que cuando se expresa, hace que podamos suplir esa necesidad. Eso es una fe muerta. Cuando no podés ver la necesidad de nadie, y cuando la fe no actúa en generar una acción que pueda suplir la necesidad de alguien. Esa es la diferencia entre una fe viva y una fe muerta. Eso es lo que tenemos que vigilar. Porque el que vive con una fe que no produce obras, con una fe muerta, ¿qué amor de Dios tiene eso? Dice que tiene fe, dice, pero no tiene obras. O sea que evidentemente tiene un gran problema de fe. No ve la necesidad de nadie, no. ¿Y cómo mora el amor si no ve la necesidad de nadie? Santiago dice eso. Si tenés 2 panes y hay otro que tiene necesidad y no le das, y le decís, anda, vamos a orar a Dios para que Dios te dé. ¿Cómo mora el amor en tu corazón si tenés 2 panes y si le puede dar uno? O sea, es un ejemplo de una necesidad. Puede ser cualquier otra. Cualquier otra. Ahí vimos el ejemplo, habla del ejemplo de Abraham también, que ofreció en sacrificio a su hijo Isaac. O sea, cualquier necesidad. Da algunos ejemplos, según lo que ellos estaban viviendo. Pero es cualquier necesidad. Una fe muerta, justamente, muestra una ausencia de amor, que el amor de Dios es lo que hace ver la necesidad. Y la obra de la fe hace que uno pueda suplir la necesidad. A veces pasa en el mismo hogar, que los padres, por causa del tremendo problema que tienen en la fe, por la vida que están llevando totalmente carnal, no pueden percibir ni ver la verdadera necesidad que tiene su hijo. Y si no ve la necesidad que tiene su hijo, ¿cómo la va a suplir?
Y si eso pasa en su casa, ¿cuánto más pasa en medio del pueblo de Dios? Y si eso le pasa, ¿de qué le sirve que quiera ser un gran siervo de Dios o una gran sierva de Dios, cuando en realidad hay un problemón tremendo en cuanto a la fe? Hablamos, ¿no es cierto?, de la necesidad de cuidarla la fe, de cualquier cosa que la dañe. Dios nos habló muchísimo. Tener cuidado qué oímos, a quién oímos y cómo oímos, nos explicó un montón. De la necesidad de que la fe sea sana, de la necesidad que la fe crezca. Pero ahora Santiago nos sigue añadiendo más material, Dios. Mire cómo es Dios con nosotros. Está viendo nuestra necesidad. Y cada día de reunión nos está supliendo la necesidad que tenemos, porque es verdad, no podemos decir que esta no es una necesidad. Seguro, después de 7, 8 meses de pandemia sin culto, podemos ver quizás cuántos hermanos faltan. Y de los que vienen, ¿cuál es el estado de su fe de los que están viniendo? Por un lado, los que faltan. Por otro lado, el estado de la fe de los que están viniendo. ¿Y por qué se piensa que Dios está hablando lo que está hablando? Justamente para poder suplir esa necesidad. Jesús a los fariseos allí, por dar un ejemplo, en el Evangelio de Mateo le dice: hipócritas que diezman hasta la menta, el eneldo y el comino, no solamente del dinero que Dios le da, porque la verdad sorprende. Diezman hasta la menta, el eneldo y el comino, diezman todo. Pero ¿saben qué? Se olvidaron de lo más importante de la ley, que es la misericordia, el amor que te falta y no te deja ver la necesidad del pecador. Simplemente ve que el pecador es un pecador y dice: vuestro maestro come con pecadores. No pueden ver la necesidad del pecador. Jesús la vio, por eso comía con pecadores, porque quería suplir su necesidad. Esto diezmaban hasta la menta, el eneldo y el comino, pero se habían olvidado de lo más importante, de la misericordia, de la fe y de la justicia. Y le dijo: esto es necesario hacer primero, sin dejar de hacer lo otro. Porque las ofrendas hay que darlas, pero no te puedes olvidar de lo más importante. Entonces, ¿qué pasa? Hay hermanos que están muy atentos a los pecados que otros cometen, pero se olvidaron lo más importante, lo bueno que pudiendo hacer no hacen, y tal vez este sea el mayor de los errores, que es lo que estos no hacían. Ellos diezmaban el eneldo, la menta, el comino, y miraban al pecador como un asqueroso que debía morir. Y tenían una ausencia total de amor y no podían ver la verdadera necesidad del pecador, mucho menos suplirla. Entonces miraban los errores de los demás y miraban todo lo malo, pero no se daban cuenta que no estaban haciendo lo bueno que Dios quería que hagan. Y no se daban cuenta de que por ahí ese puede ser el mayor de los errores. No hacer el bien que pudiendo hacer no se hace. Eso es lo que le dijo ahí. Porque ahí hay un secreto tremendo. Si hay alguien que quiere dejar de hacer lo malo, tiene que ponerse a hacer lo bueno. Porque al ponerse a hacer lo bueno, va a desarrollar el amor de Dios en su corazón, que lo va a llevar a gestar un sentir, que es el sentir que hubo en Cristo Jesús, cuando dice: has amado la justicia, has aborrecido la impiedad. ¿Usted puede comer algo que aborrece? ¿Tiene alguna comida? Yo como de todo, no me da asco nada. Pero por ahí, por ahí me dan repugnancia, algunos bichos. Los comería, ¿no? Imposible, porque me dan repugnancia, no puedo. Bueno, de la misma manera. De la misma manera. Has amado la justicia, has aborrecido la impiedad. Si uno logra construir ese sentir, ¿cómo hacer lo malo? No podés. Has amado la justicia. ¿Cómo hacer para no hacer justicia si la estás amando? Has aborrecido la impiedad. ¿Cómo hace para hacer lo malo si no puede? No puede. Podrá la carne sentir lo que quiera, pero lo que se siente adentro de aborrecer la impiedad porque sabe lo que produce es mucho más poderoso. Y eso surge justamente de la fe que fue útil al principio, la fe que se mantuvo en las pruebas, la fe que estuvo creciendo, la fe que está sana y llega el momento que comienza a manifestarse en obras
construye ese sentir que hubo en Cristo Jesús, del desarrollo del amor que hace ver la necesidad y la obra de la fe que la suple. Eso es una fe viva. Amén. Sencillo y claro. Una fe muerta, una ausencia de amor que no te deja ver la necesidad del otro. Y una falencia tremenda en la fe que no te permite suplir la necesidad del otro. ¿Y a dónde vamos con una fe muerta? A los caños. Podamos hablar mucho, opinar mucho, hablar de hablar todo lo que quieras. Pero con una fe en ese estado, el final va a ser trágico. Y Dios no quiere que nos pase eso, por eso que nos viene hablando cada día de reunión en estos términos. ¿Amén? Yo hoy me sorprendía esta mañana y ya termino. Me sorprendía, justamente en un momento dejé de hablar y me quebranté, porque mientras yo mismo estaba hablando, me daba cuenta cómo actúan los dones sobrenaturales de Dios para explicar de una manera tan sencilla misterios que tienen que ver con Dios. Porque imagínense, póngase que Dios nos empieza a hablar, pero Dios tiene un lenguaje, Dios tiene una sabiduría infinita. Dios tiene un lenguaje que va mucho más allá de lo que podamos llegar a entender. Sin embargo, me paré porque me di cuenta cómo hace Dios para hablar estos misterios tremendos de la ciencia y de la sabiduría de Dios con hombres, por ahí, como muchos de nosotros, del vulgo y sin letra. Y que podamos estar escuchando la ciencia y la sabiduría de Dios y que podamos escucharla de una manera que podamos entender. Eso habla también de cómo es el amor de Dios y lo que van a sentir todos aquellos en cuyo corazón el amor de Dios se desarrolle. Hasta eso. Con razón que dijo Pablo, me dice judío al judío, griego al griego, blanco al blanco, negro al negro. Se acomodaba con el objeto de que el otro pudiera entender y pudiera recibir la bendición. ¿Amén? ¿Cuánto entendieron? ¿Para qué vamos a seguir hablando? Nos ponemos de pie. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias por habernos concedido estar aquí delante de ti y seguir siendo instruido en estas gloriosas maravillas de tus misterios. Y que nos hables de una manera que podamos entender, Señor mío. Que aún muchos de nuestros amados hermanos por ahí ni siquiera fueron al colegio, pero tú le has hablado de una manera tan clara, tan sencilla, que ha suplido la necesidad de que podamos entender, y supliendo la necesidad de que podamos entender, luego entonces podemos resolver. Gracias, mi Dios, por ser como eres. Y nosotros también queremos manifestar esta gloriosa vida que tú nos has dado, mostrando que somos iguales que ti, que somos tus hijos y que tenemos tus genes, Señor mío, que somos obra de tu mano, que somos hechura tuya, que estamos creados en Cristo y que fuimos hechos para estas obras, Señor amado. Te doy gracias y te ruego que tu paciencia, misericordia y tu paz, como manto, caiga sobre la vida de todos mis amados hermanos y que nos ayude, Señor mío, a que el amor crezca en toda ciencia y en todo conocimiento, para que podamos también suplir las necesidades que podamos ver, movido por el mismo sentir y por el mismo poder de la fe, Señor amado. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. ¿Y cuántos dan gloria a Dios?